pero... Sí. No, bueno, lo que quería yo es que, de hecho, agregué una tarea que no les había comentado, precisamente porque lo que quería es que leyéramos esta parte de la soberanía. Si me alcanzaron a leer, bueno, espero que hayan alcanzado a leer. mm, Es un tanto, no son muchas hojas, pero sí, mm, más bien porque lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con esta cuestión de la soberanía y para que entendiéramos más o menos el alcance del concepto. Bueno, hay dos cuestiones. La primera es que vamos a acabar de ver algunas ideas respecto a los elementos del Estado y, segundo lugar, otro concepto que es muy importante, que es el del soberano o la soberanía, que en la actualidad precisamente es un concepto que se encuentra, perdón, sometido a ciertas críticas precisamente por la dificultad de tener esa posibilidad por parte de los estados de ejercer su soberanía. Es un concepto complejo e incluso, bueno, diría yo, hoy en día tendríamos que reflexionar qué tanto pueden ser soberanos los estados, precisamente porque las relaciones actuales y, bueno, principalmente las relaciones económicas, pues hacen que el concepto sufra de cuestiones, es decir, de aplicación, ¿no? Es complejo en ese sentido. Entonces, no sé si quién me pueda, vamos a empezar la clase del día de hoy, no sé si ya estemos todos, que luego agarro y empiezo a platicar y hablar y no, eh, ¿quién falta? ¿Cuál falta? Profesor, Ilse Nayeli está aquí conmigo, es mi esposa, entonces no se conecta, para no conectarnos de dos dispositivos, pero aquí estamos juntos. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Están todos o faltan más? Compañero Jonathan Wilson, disculpe la pregunta. Yo tengo la curiosidad, compañero. ¿Hacen una tarea entre los dos o cada quien hace su tarea? No, pues obviamente hacemos la tarea los dos juntos y cada quien envía la suya. ¿Son igualitas o sí varían un poquito? Dependiendo, si el tema es el mismo, pues son iguales, al fin y al cabo nos sentamos los dos a hacerlas, y cada quien tiene su tema, pues ahí sí ya ni modo, cada quien hace Son las ventajas que da el matrimonio, ¿cierto, compañero? Por supuesto, sí, pues es mucho más rápido las tareas y todo, porque pues somos dos como sea, y ahí nos apoyamos. Excelente, felicidades, compañero. Gracias. Pues les creemos a los compañeros que los dos hacen la tarea al mismo tiempo. Yo creo que... Yo diría, profe, que hay que repartir la calificación. Si sacan un 10, 5 y 5. Exactamente. No se crea, compañero. No, bueno, pues si dejan un solo tema, pues yo qué vas, hacemos uno solo. Bien, pues en ese sentido quiero preguntarles, después de esta introducción, vamos a preguntarles, es más, vamos a preguntar a los compañeros, ¿no? ¿Qué hicieron de tarea? ¿Qué es lo que les dejó la tarea, ¿no? Acuérdense que vimos dos cuestiones, una que tiene que ver con los elementos del Estado, pero en ese sentido, las cuestiones normativas, es decir, de qué manera el Estado mexicano establece en su constitución estos elementos, di tres conceptos generales, y en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que ustedes reflexionaron al respecto? A ver, compañeros, participen. Ahorita se está refiriendo a lo de la tarea de los artículos, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, en primera que en nuestra Constitución, como bien sabemos, está muy bien redactada, ¿verdad? Que habla de, hay varios puntos, y yo me fijé que había varios artículos que metían, por ejemplo, población y soberanía, ¿verdad? Que se repetían, por ejemplo, bueno, ahorita estoy viendo el artículo.
El artículo 39, obviamente, título segundo, capítulo 1, ¿verdad? Artículo 39, que habla de la soberanía nacional y la forma de gobierno. O sea, en ese mismo artículo ya estamos viendo 2 puntos que usted nos pidió, que era la forma de gobierno, que el pueblo tiene la facultad de modificar la forma de gobierno. Y bueno, se me hace que el artículo 40, y que va consecutivo, van en el mismo capítulo, pero ahí es donde nos dice que el pueblo mexicano quiso constituirse en una república democrática, laica, o sea, y va todo de la mano, todo, o sea, ahí va muy, muy unido, ¿verdad? Claro. Donde yo vi más, como muy aparte todo, bueno, artículo 11, el artículo 27, que habla sobre el territorio, ¿verdad? Sobre las islas, habla sobre los recursos naturales, de lo que es México, desde dónde pertenece México hasta, pues sí, dónde son los límites geográficos. Sí, pues sí, efectivamente. De hecho, en ese sentido, vamos a ver rápidamente, porque les digo que estas clases para mí son muy cortitas, o sea, no podemos analizar un poco más o a profundidad ciertos temas que me parecen que son muy interesantes. Estamos muy cortos de tiempo, fíjense, ya es la siguiente semana, creo que es examen, ¿no? No sé si me equivoque, examen final. Entonces, si se fija, pues no es que vamos muy rápido. Yo quisiera tener más tiempo, pero en ese sentido, lo que comenta su compañero, ¿alguien más que quiera aportar a la tarea alguna cuestión allí? O sea, si yo les preguntara cuál es la forma de gobierno que adopta el Estado mexicano, ¿qué me podría dar una orientación? A ver, vamos a ver, profe, no sé si ya respondió, eso el compañero Juan, pero pues a ver, aquí yo tengo que dice sobre la forma de gobierno del Estado mexicano, ¿no? El título segundo de la Constitución mexicana se refiere a la soberanía y la forma de gobierno. El artículo 39 dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, ¿verdad? Y tenemos el artículo 39, tenemos el artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. El artículo 41, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Artículo 49 habla del supremo poder de la federación, se divide para su ejercicio, etcétera, pues la división de los poderes, ¿no? Eso sería en base a la manera de cómo está organizado el Estado mexicano para su gobierno, ¿sí? Muy bien, ya nos hizo el análisis, bueno, no el análisis, la lectura más bien de los artículos que regulan, digamos, en términos generales, la forma de gobierno del país. Pero, bueno, digamos que voy a hacer este comentario. Dicen que las constituciones deben estar redactadas de la manera más fácil y entendible posible. Cuando le preguntamos a un ciudadano en común, es decir, o más bien, como dicen, un ciudadano de a pie que le denominan, y nosotros, si hiciéramos este mismo ejercicio, es decir, si Arturo llegara y le dijera a cualquier persona, ¿no? Quien sea, oiga, quiero que me explique esos artículos, qué significan. ¿Ustedes creen que se tendría la capacidad para explicar el alcance de estos artículos?
A ver, vamos a preguntarle a Arturo, ahorita regreso con usted, voy a regresar con usted. Quiero escuchar a otras personas. A ver, Erlinda Lisbeth Galindo. Erlinda no está. Vengo entrando, profe, estaba fuera, acabo de llegar a casa. Dígame qué quiere que haga. No escuché, perdón. Sí, Erlinda, que sí escuchó a su compañero Arturo. Escuché que estaba hablando de los artículos de la tarea. Ajá, exactamente. Bueno. ¿Quiere que yo le diga lo que...? No, quiero que me explique, digamos, nada más dos cuestiones, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos sobre, digamos, eso en el sentido de cuál es la forma de gobierno, por ejemplo, en México? ¿No? Que es lo que leímos, más o menos, es lo que vimos. Por el derecho escrito. En general, lo que dice, que me explique lo que dice ese artículo. O sea, si yo les pregunto a ustedes, oiga, licenciado, ¿cuál es la forma de gobierno en México? Pues... Una república. Ajá. Se supone que es república y demócrata, ¿no? Democrática. ¿Por qué? Porque las elecciones de nuestros gobernantes son, ¡ay!, del pueblo. ¿En qué sentido? Pues, no sé cómo explicarlo. A ver. Si me da chance, profe, lo puedo poner en términos. No, quiero escuchar a sus compañeros si hicieron la tarea. A ver, vamos a preguntarle a María Fernanda. María Fernanda, ¿sí está o no está? No está. Jonathan, Omar Wilson, vamos a preguntarle a Jonathan. A ver, ¿qué pasó, profesor? Así, ¿a qué se refiere cuando hablamos de forma de gobierno? O sea, ¿qué entendemos por democracia? Porque dice el artículo, este artículo 39 constitucional y 39-40 más bien, el 40 en específico, que la forma de gobierno bueno, México es un gobierno que es democrático, que es una república, que es federal, que es laica, que es representativa, ¿no? Bueno, yo les quiero preguntar, o sea, imagínense que llega un extranjero y de repente pregunta, oigan, a ver, explícame qué se refiere a todos estos conceptos. ¿Podrían ustedes entenderlos en términos generales? Democracia habla del pueblo, ¿no? Ya me aterricé. Según recuerdo, la etimología por ejemplo, democracia es demos kratos, ¿no? El poder del pueblo, o sea, finalmente el pueblo decide sus gobernantes. Es una república, o sea, no entra dentro de ni jerarquía ni monárquicas ni nada, o sea, hay un presidente, está los tres poderes del gobierno, laica, donde pues tú decides, tú tienes el poder de decidir, ¿no? O sea, que tienes derechos, como por ejemplo, bueno, los derechos que ya emanan de los otros artículos de la Constitución. No sé cómo más lo podría definir. Claro. Por ahí va la idea, ahí vamos. Entonces ya más o menos el extranjero diría, ok, voy entendiendo que ustedes tienen elecciones periódicas. Sí, ¿puedo decir ahora sí algo? Perdón, es que ando toda
tuve por ahí una circunstancia y ando dormida aún. A lo que yo me refería con que es demócrata, se refiere a que el pueblo tiene el poder de elegir a sus gobernantes, pero también el pueblo tiene derecho a poder ser el gobernante, a decidir de qué manera quiere que funcione o cómo le gustaría que funcionara, ¿no? Al ejercer al exigir sus derechos, pero también ejercer sus obligaciones. Ok, entonces se refiere usted a la democracia. Sí. Entonces, y en ese sentido... A la elección popular de los gobernantes. Elección popular de los que gobernantes. Vienen del pueblo y la elección sea del mismo pueblo, ¿no? Ok, perfecto. Y por último, en esta parte, porque voy a tratar de explicar todo esto muy brevemente, pero por último, en esta parte, ¿por qué habla el artículo 39 de que la soberanía radica esencialmente en el pueblo? O sea, ¿por qué? A ver, vamos a preguntarle, ya lo continuamos a preguntarle a Daniel Alfonso Villanueva. Daniel Alfonso, ¿está por ahí o no está? No está. Vamos a preguntarle a ver, Arnulfo, que también le gusta participar. Sí, bueno, nos dice que la soberanía, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto, digamos que en teoría es real porque nosotros podemos elegir qué tipo de gobierno queremos, si vamos, en este momento nuestra constitución dice que es democrática, pero si nosotros como pueblo, como una sociedad organizada, nos unimos y modificamos, queremos establecer nuevas normatividades, lo podemos hacer. Eso no hay ningún límite, pero igual nuestra Constitución nos maneja varios artículos, ¿verdad? En donde me llamó la atención uno, el 136, de que es en caso de que haya una rebelión, ¿verdad? De un solo grupo de personas, o sea, porque claramente estamos en una sociedad dividida de ideas, o sea, hay muchos tipos de pensamientos, no somos una sociedad homogénea, ¿verdad? Somos una sociedad muy heterogénea. Hay muchos tipos de pensamientos y dice que la Constitución no va a perder su vigor por cualquier rebelión, ¿verdad? Que cuando se restablezca otra vez el Estado mexicano, obviamente va a volver la Constitución así como estaba, pero sí creo que el pueblo tiene el poder de cambiar al gobierno y que si nosotros aceptamos esta forma de gobierno de partidos políticos es porque así lo estamos aceptando. Nosotros hemos delegado nuestros derechos políticos hacia los partidos y en este caso obviamente ya después hacia a las personas, ¿verdad? Que están en la cúspide de los partidos políticos. Claro, bueno, es un artículo muy interesante, es para recuperar el orden jurídico anterior, pero en ese sentido, ¿qué se refiere? Yo lo que quiero es que me digan a qué se refiere cuando hablamos de este artículo 39, regresando a la idea de la soberanía. ¿Por qué la soberanía tiene que estar en el pueblo? O sea, digamos también, Mira, igual profe, que le expliquemos al ciudadano de enfrente, y cuando le digan, ¿por qué la soberanía tiene que estar en el pueblo? profe, A ver, si bueno, ¿me permite? Entonces, mire, profe, el artículo 39 y el artículo 40 están muy relacionados uno con otro. De hecho, cuando empezamos a leer el artículo 40, no pudiéramos nosotros entenderlo si no entendemos el artículo 39. El artículo 39 habla de la soberanía nacional. Dice que reside esencial y originalmente en el pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que el pueblo es la autoridad máxima del Estado. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿sí? El pueblo es soberano, el pueblo está en el punto más álgido, en el punto más alto de la jerarquía del Estado, ¿sí? Resumiéndolo, es el poder máximo. El pueblo es el poder máximo. Eso quiere decir que la soberanía reside en el pueblo. De ahí nos brincamos al artículo 40. Pongan atención cómo empieza el artículo 40. El artículo 40 dice, es voluntad del pueblo mexicano,
Con esas palabras nada más nos está diciendo que la soberanía reside en el pueblo, que el pueblo es la autoridad máxima. Y continúa, constituirse en una república representativa. República es una palabra que viene del latín, que está compuesta de dos raíces. Res, que quiere decir cosa, pública, que se refiere obviamente al pueblo. La república es la cosa pública, ¿sí? Por excelencia. Por antonomasia o no sé cómo se diga. Es representativa. ¿Por qué es representativa? Es representativa porque se extraen representantes de diferentes sectores para conformarla. ¿Sí? Si somos 100,000 personas en nuestro estado, si somos 100 millones en nuestro estado, no podemos todos ocupar los puestos de administración todos a la vez. Entonces nos representamos sectores de nuestra población, mandamos representantes. Es democrática, ya lo comentaron los compañeros. Es democrática porque es participación general, porque en un mundo perfecto todos participaríamos de la democracia. No se nos prohíbe participar de la democracia. Entonces, entre todos hacemos el Estado, ¿sí? Es laica. ¿Por qué es laica? Es laica porque el Estado no está bajo la hegemonía de ningún líder religioso. Es laica porque no se le exige al ciudadano alguna religión en particular. Es laica porque se trata de separar la religión del Estado, la religión de la vida política. Y es federal, como ya se mencionó, es federal porque está constituida por estados federados. Es una federación que se conforma por diferentes estados que a la vez estos estados son también soberanos, ¿sí? Ahí dice, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Sí, pues la Ciudad de México ya sabemos que es un caso especial, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y creo que por ahí ya toqué los puntos, profe. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Sí, efectivamente, pero no me han explicado por qué la soberanía tiene que estar en el pueblo. ¿Por qué la soberanía tiene que estar en el pueblo porque porque si no la ponemos en el pueblo, entonces ¿en quién la vamos a poner? Si ponemos la soberanía en un individuo, eso fácilmente puede degenerar en una tiranía, ¿sí? Si vamos a darle todo el poder a un solo individuo, ese individuo, su voz va a ser, la voz de él va a ser la voz de Dios y no la del pueblo, ¿sí? La soberanía es el poder máximo. En el caso de México hemos decidido darle ese poder máximo ¿a quién? Al pueblo, ¿sí? El pueblo, la soberanía reside en nuestro país, reside en el pueblo. Eso quiere decir que lo que el pueblo diga eso es el destino que va a seguir el país, ¿sí? Ahora, si no podemos hablar todos al mismo tiempo, entonces nosotros escogemos representantes democráticamente para que ellos hablen por el pueblo. Ok, y ahora voy a hacer muy bien. Y de hecho es el tema que vamos a tocar. Por eso quiero yo llegar a estas ideas. No estoy preguntándole. Sí. Perdón, soy Ilse. Bueno, yo sí concuerdo con todos mis compañeros en todos los temas, ¿verdad? Específicamente en la pregunta que hace de por qué la soberanía debe estar en el pueblo. Simplemente el ser soberano quiere decir el que manda, ¿ok? Entonces, si decimos que la soberanía pues la tiene el pueblo, es porque el pueblo manda, y bueno, pues es tan simple como eso, ¿no? Así, muy específico a la pregunta que usted está, pues, comentándonos, ¿no? Ok, sí, la idea va en ese sentido. Y muchas gracias, Ilse. En ese sentido, pues, reflexionando en términos generales, uno se hace la siguiente pregunta. Esto es como una reflexión que ustedes, si quieren, la pueden hacer en algún momento dado que estén con un tiempo de reflexión en su casa. Pero me parece que en cuanto a ideal, los términos son muy interesantes, muy atractivos. Cuando hablamos nosotros o cuando es una crítica, ¿eh? Ustedes lo toman o ustedes la dejan pasar. Entonces, en ese sentido, yo les pregunto, cuando nosotros leemos este artículo 39
y 40 constitucional, que me parecen, pues definen, digamos, el gobierno que tenemos en México o la guía hacia donde tenemos que estructurar nuestro gobierno. Pero cuando decimos que el pueblo es el que decide y que el pueblo es el soberano, yo solamente quiero reflexionar en que es cierto que el pueblo decide, o sea, en verdad, quien realmente lleva a cabo las decisiones será el pueblo. Y en segundo lugar, lo tomamos como reflexión, porque es una crítica que al final de cuentas me parece que es muy válida, porque nosotros, digamos que el pueblo mexicano, o en términos generales, voy a quitar la palabra pueblo, porque es muy, muy abstracto. Más bien, la realidad social mexicana, ¿no? Las relaciones en México de poder, pues han estado muy distantes a que realmente el pueblo haya tomado sus decisiones o pueda tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque entre esa parte donde el pueblo va a elegir, es decir, en materia electoral, por ejemplo, donde el pueblo va a elegir, hay compra de votos, hay campañas de persuasión, llevamos ese clientelismo, se llama el término, hay toda una serie de elementos que uno se pone a reflexionar y al final de cuentas, quien llega al ejercicio de poder será realmente un representante del pueblo, porque ahí se distorsiona totalmente la idea que establece el artículo 39 constitucional. Yo sé que es medio complicado. Ojo, no es una crítica que se pueda resolver de un momento a otro, pero de las críticas todavía más radicales podríamos decir que entonces esta parte de la democracia que nos está pintando nuestra Constitución, pues es un ideal, pero al final de cuentas, en nuestra realidad, pues es muy difícil que pueda aplicarse de manera completa, de manera plena, y en ese sentido entonces podemos decir que la democracia o esta construcción de democracia que se ha forjado, pues es una especie de llegar a ser, ¿sí? Porque al final de cuentas, en la realidad es muy complicado que esos conceptos se puedan realizar. Esto lo hago como crítica, pero al final de cuentas entiendo que la dinámica y entiendo que la forma en que nosotros elegimos es esta parte de participación de la población, porque precisamente estaba yo, por ejemplo, analizando el porcentaje de participación electoral, por ejemplo, en Aguascalientes, y de un 100%, ¿no? De un total de 100% que tienen que ir a votar, ¿no? Pues participó el 50%, ¿sí? Es decir, cuando se elige a los representantes, pues los elige una cantidad realmente, pues muy, muy menor, ¿no? Que ya cuando hay una participación del 50%, hay legitimidad, podemos decirlo, pero de una u otra manera, pues es muy interesante reflexionar en ese sentido. Le doy la palabra y ya continúo así con la clase porque quería generar una discusión en ese sentido. Sí, profe. Usted preguntó que si de verdad la soberanía reside en el pueblo. Usted hizo esa pregunta, ¿cierto? Sí. Mi respuesta a esa pregunta es que sí, que efectivamente la soberanía reside en el pueblo, aunque tengamos gobernantes corruptos, aunque el Estado mexicano no esté en el nivel económico que pudiese estar en relación con otras naciones en el mundo, sí, la soberanía reside en el pueblo, ¿sí? Porque todos hemos escuchado esta frase que voy a decir en un momento, ¿sí? Los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Nosotros como mexicanos, como Estado mexicano, tenemos el gobierno que merecemos, tenemos el gobierno que nosotros hemos escogido para nosotros, ¿sí? Entonces la soberanía funciona así, la democracia funciona en nuestro país y funciona muy bien, ¿sí? Todos tenemos la potestad de participar en la vida política de nuestro país. Que el 49% decida no hacerlo, están dentro de su derecho de hacerlo, ¿sí? Eso es parte de la democracia. Que el 51% de habitantes de nuestro país decida el rumbo que toma la nación, esto es parte de nuestra democracia, es parte de nuestra cosmovisión política que tenemos los mexicanos, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿sí? ¿De qué otra forma de qué otra forma podemos entender que en Nuevo León haya ganado un tipo que se llama
Samuel García, la gubernatura. No hay otra manera más que nosotros, los mexicanos, los ciudadanos de este Estado mexicano, somos los responsables y nosotros designamos nuestro destino político, nosotros lo hacemos y nosotros somos responsables de eso. Sino de qué otra manera nosotros podemos entender cómo es posible que el gobierno en Tamaulipas defienda a un gobernador corrupto, ¿sí? Somos nosotros, los ciudadanos mexicanos, los dueños de nuestro destino y así ha sido desde hace décadas. Entonces, que a algunos no nos gusta por dónde va el rumbo, bueno, tenemos que de alguna manera seguir participando, incidiendo en la vida política de nuestro país, de alguna manera crear conciencia con nuestros conciudadanos de que no nos gusta por dónde va el rumbo de nuestro país. Pero al final la democracia existe y la soberanía sigue residiendo en el pueblo. Que a la mitad del pueblo le valga pura madre a dónde va el rumbo de nuestro país, eso ya es otra cosa. Bien, en ese sentido son argumentos en favor de la democracia. De una u otra manera, y en este caso de la soberanía que se encarna en el pueblo, ¿no? Bueno, es interesante, no quiero continuar con más bien me gustaría continuar con la discusión, pero pues tengo que dar los otros elementos que conforman, digamos, al Estado, ¿no? Que es el pueblo y que es en ese sentido el territorio. Nada más voy a hacer algunos señalamientos al respecto. Obviamente hay dos cuestiones que son muy interesantes respecto a los otros elementos. Uno tiene que ver con el espacio en que se ejerce el poder por parte del Estado, que es ese territorio, ¿no? El ámbito espacial de validez, diría Kelsen, y en ese sentido, pues es muy importante el territorio, en ese sentido, en los estados modernos o en los estados contemporáneos. De una u otra manera son delimitaciones geográficas que el ser humano establece, porque si nosotros decimos que esas delimitaciones han estado siempre, pues claro que no. Creo que los estados, de una u otra manera, como organizaciones políticas que ejercen su poder, pues van modificando sus espacios y sus fronteras. El ejemplo que yo siempre pongo para entender estas modificaciones es México, ¿no? Me permite entender que de una u otra manera nosotros, cuando llegaron los europeos, es que en donde se empezaron a establecer ya límites a los territorios y en ese sentido establecer espacios generales, bueno, vemos cómo teníamos una proporción territorial bastante amplia y cómo los Estados Unidos de Norteamérica empezaron a invadir espacios, ¿no? Y, digamos, quitar espacios a otros digamos, estados en específico en México, ¿no? Ellos, su lógica expansionista los lleva a buscar, pues, llegar hasta el Pacífico, ¿no? Porque acuérdense que los Estados Unidos solamente tenían esta costa, estaban en la costa del Atlántico, ¿no? Eran pequeñas 13 colonias, ¿no? Era muy insignificante ese país, y de una u otra manera se fueron expandiendo. A lo que me refiero es, y bueno, en este caso, vemos rápidamente los elementos y es muy interesante, digo, a mí me gusta mucho ir mostrando las imágenes de cómo se fueron comiendo los territorios, en este caso, de una u otra forma, los Estados Unidos, pero también en Europa, la conformación es importantísimo el territorio para que los estados puedan ejercer su poder político. Si no existe un territorio, es muy difícil que se delimite, que se demarque ese ejercicio, ese control, vamos, que tienen que tener los estados modernos. ¿Por qué digo esto de los estados modernos? Porque de una u otra manera es para que funcione este modelo de estados o este sistema de estados es necesario delimitar. Y si se fijan ustedes, o sea, hay muchas problemáticas bien interesantes que tienen que ver con estas delimitaciones de espacios. Por ejemplo, la migración, creo que es importantísimo la migración en el sentido de decir, hasta aquí puedes pasar y de aquí para acá no puedes pasar. Cuando de una u otra manera, pues la tierra, ¿no? La naturaleza no es de nadie. De una u otra manera, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué se establecen ciertas limitaciones a los espacios, en este caso territoriales? Y la migración es fundamental. De hecho, la migración creo que es fundamental, incluso la migración ilegal es fundamental para el sistema capitalista, ¿no?
Y por eso hay una especie de control y de cierre, o de hacerse a veces de la vista gorda por parte de los policías, porque si la mano de obra barata, por ejemplo, para los Estados Unidos, ese país no se sostendría. Si es una especie de generar valor, generar ganancia, perdón, sin que se paguen los impuestos que se tienen que pagar al Estado, ¿no? En fin, hay una serie de problemáticas. Entonces, la migración es una de ellas. La otra es la cuestión de los recursos, que también para el sistema capitalista es importante que se delimiten. Ahorita, por ejemplo, si no tuviéramos el artículo 27 y se modificó en ciertas cosas el artículo 27 constitucional, pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, ahorita hay una gran discusión sobre la cuestión esta del litio, ¿no? Que es un recurso importantísimo para la tecnología, la cuestión de usarlas en las computadoras y estas cuestiones celulares. Y entonces, incluso baterías, que creo que es por ahí la cuestión, que es importante porque los carros eléctricos, pues obviamente tienen que tener una batería, ¿no? Y en ese sentido, pues, imagínense si no estuviéramos, por eso es importante los estados, para que también se controle el tipo de recursos. Si no tuviéramos estos planteamientos, en términos generales, cualquier estado o cualquier empresa podría llegar a esos territorios y decir, ¿sabes qué? Pues yo me lo encontré primero, es mío, ¿no? Y en ese sentido, es mío este recurso y yo lo voy a explotar. Y en ese sentido creo que los estados son importantes precisamente porque de una u otra manera no solamente tiene que ver con la regulación de la migración, sino también con la regulación de los recursos. Entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar respecto a estos apartados constitucionales que hablan sobre el territorio y sobre los espacios, quizá nos resulte un tanto aburrido, porque creo que también es un tanto aburrido de leer estas cuestiones, pero cuando nosotros reflexionamos sobre el uso de estas ya en la práctica, nos damos cuenta que es importantísimo la regulación respecto al territorio en los estados, no solamente en el estado mexicano, sino en los estados en general, porque de una u otra manera se va a permitir la explotación de estos. Y lo sabemos con relación, por ejemplo, al petróleo. México es un país petrolero, o ha sido un país petrolero, y en ese sentido, pues se ha tenido que establecer ciertas medidas para que las compañías no se lleven todos los recursos, qué cosa que es lamentable porque México no solamente ha sido petróleo, ha sido el oro, ha sido la plata, ha sido bastantes cosas, bastantes recursos, y que todavía sigue dando este país, sigue dando de minerales este país, ¿no? Y entonces nos podemos reflexionar. Entonces, el territorio también es muy importante que se regule, la Constitución también lo plantea, pero no solamente con relación al territorio en espacio geográfico, sino también con relación al territorio en cuestiones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que de una u otra manera el sistema federal regula los espacios, ¿no? Y en este caso la doble dimensión entre lo federal y lo local, pues es una forma de organización y en este caso, establecer relaciones políticas con los distintos lugares o los distintos espacios que se tienen en el país, ¿no? Y entonces, en ese sentido también creo que es interesante. Entonces, el territorio es fundamental, ¿no? Es un elemento del Estado moderno en específico. Si no tenemos territorio, pues no se podría ejercer ese poder y no se podría regular. Y en segundo lugar, también tenemos que reflexionar en torno a la cuestión de la población, ¿no? Es decir, también los estados, digamos, tienen que regular a su población y en ese sentido se han establecido dos cuestiones que son importantísimas que tienen que ver con el Estado. Uno es la cuestión de la nacionalidad. La nacionalidad es fundamental para otorgarle ciertos derechos, ¿no? En este caso, a su población, y obligaciones también. Y en segundo lugar también encontramos la parte de la ciudadanía, que son dos elementos fundamentales para los estados que de una u otra manera va a permitir vincularlo incluso con el artículo 39 y el artículo 40, precisamente porque digamos que la ciudadanía es una categoría política que yo creo que se desarrolla más en el siglo pasado. Bueno, en este caso, el término surge en la Revolución Francesa, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero de una u otra manera ese término, esa categoría, ¿sí?, le va a dar la oportunidad a que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes. Es decir, está todo vinculado en ese sentido con relación al artículo 39
y en este caso los artículos que hablan respecto a la nacionalidad y respecto a la ciudadanía. Y en ese sentido vemos cómo si nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Si hacemos hacemos una reflexión al respecto, vemos cómo estos tres elementos, es decir, el pueblo, el territorio y la soberanía, se unen, ¿no? Están enlazadas conjuntamente para que exista, pues, de una u otra manera, un ejercicio de poder por parte, o en este caso un ejercicio más bien de los estados para regular esos espacios fundamentales, ¿no? Es decir, tanto el territorio como el pueblo, pues obviamente son fundamentales, pero si no existe la posibilidad de tomar determinaciones, es decir, de ejercer el poder, es la soberanía, pues va a ser muy difícil que los estados puedan incluso establecerse. Sí. Entonces estamos viendo aquí los elementos constitutivos del Estado, ¿verdad? Vemos el pueblo, el territorio y la soberanía, ¿no? Y entonces les voy a pedir a mis compañeros que me sigan aquí en esto. Estamos viendo estos tres elementos del Estado que hacen un equilibrio súper importante para darle cohesión al Estado, para mantener un Estado firme. Ahora, fíjense en esto. El artículo 40 de nuestra Constitución dice que nuestra república es laica. ¿Sí? Es laica. Ahora, ¿qué pasaría si no fuera laica? Digo, porque México no siempre ha sido laico. Hubo un tiempo en que en México no era laico. De hecho, en toda la época de la colonia y hasta la primera, me parece que hasta la segunda Constitución, creo que cuando se declaró la independencia, el profe no me va a dejar mentir, o que me ayude aquí el profe. Cuando se declaró la independencia de México, cuando inició la guerra en 1812, por ahí, todavía se incluía la religión católica como la religión oficial para México, ¿sí? ¿A qué viene mi comentario? Viene a lo siguiente. Viene a que, imagínense que México no fuera laico, imagínense que México siguiéramos nosotros bajo los designios del Vaticano. ¿Sí? Pudiésemos decir que somos un Estado soberano cuando desde el Vaticano vienen directrices para cómo debemos de llevar nuestra vida los mexicanos. ¿Sí? Entonces, mi comentario va en base a eso, profe, en ese delicado equilibrio que conforman los elementos del Estado. ¿Sí? Si nosotros restamos el elemento de la laicidad, o no sé cómo se diga, laicismo, no sé cómo se diga, si quitamos esa palabra de nuestra Constitución, que no sea laico el Estado mexicano, imaginémonos cuánto desasosiego pudiera llegarse al Estado mexicano, ¿sí? Claro. Los obispos iban a tener más poder que los gobernadores, etcétera, etcétera. Claro, no, eso es un análisis muy interesante porque de una u otra manera el término soberanía, que ya voy para allá, pero esta última hora que me queda voy a analizar el término soberanía. Nada más en estos 10 minutos voy a plantear algunos elementos generales sobre la importancia de las cuestiones que tienen que ver sobre los elementos, del Estado. Pero en ese sentido, digamos que es importantísimo entender cómo, de una u otra forma, el poder político para poder llegar a ejercer, digamos, su actividad o desarrollarse como tal, pues fue necesario quitarle la fuerza que tenía la Iglesia en su momento, en un momento como tal. ¿Por qué? Porque de una u otra forma la Iglesia también es un poder político. No, aunque no lo veamos como tal, la Iglesia, incluso yo les digo a mis estudiantes, la Iglesia Católica en específico tiene un Estado, que es el Vaticano, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, de una u otra manera, la Iglesia también ejerce poder. Y muchos incluso, como antecedentes, si ustedes se fijan, bueno, si han hecho un procedimiento administrativo eclesiástico, creo yo que muchas de los elementos de organización, el Estado se los copia a la Iglesia, ¿eh? En cuestiones de jurisdicción, en cuestiones de trámites. Obviamente la Iglesia fue la primera que tenía registros, ¿no?
Y después el Estado llega y se los quita porque es momento. Tú persigues no solamente cuestiones, o tu objetivo no solamente son cuestiones civiles, sino cuestiones netamente religiosas, pero simplemente a tu favor, ¿no? El Estado no debe de estar sometido a esa lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, con esta ruptura, por ejemplo, que se da con el protestantismo, ¿no? Fue muy importante esa ruptura porque dice, bueno, porque hay muchas maneras de ver incluso hasta la religión. En fin, es un tema bastante importante para el nacimiento de los estados modernos, el quitarle el poder de decisión a las iglesias o a la iglesia, ¿no? Y que en este caso el rey, que era, digamos, la forma de gobierno de la época, pudiera tomar sus determinaciones sin necesidad de tener una postura religiosa. En fin, vamos ahora rápidamente con la población. Bueno, ustedes saben que la población pues, es ese conjunto de individuos, ¿no? Que van a estar en un determinado territorio y de una u otra manera el concepto población se utiliza para designar un conjunto de hombres en un sentido aritmético. Se dice que la población es el número de habitantes de un estado. El concepto de pueblo es más restringido. Este vocablo se utiliza para designar aquella parte de la población que tiene derechos civiles y políticos plenos, es decir, el concepto de pueblo tiene una característica distintiva, es el ingrediente jurídico. Esta matiz jurídica funciona desde tiempos del derecho romano. El pueblo romano estaba integrado por los ciudadanos romanos. Así que encontramos sentido en la expresión el pueblo romano y el senador romano. Bueno, por eso les decía, es muy importante la cuestión del pueblo, pero desde una perspectiva jurídica, precisamente porque el Estado va a regular de una u otra forma estas dos cuestiones, que es la cuestión de la nacionalidad, es decir, de otorgarle, el Estado le va a otorgar cierta protección a su población, ¿no? Y esta cuestión de la ciudadanía, que la ciudadanía es un vínculo político que el Estado le otorga al individuo que ha nacido en ese determinado territorio, obviamente para participar en la vida plena del Estado. Y digamos, una de las características fundamentales del ser ciudadano, pues en ese sentido es que se va a poder participar en el ejercicio de elección de candidatos o incluso el mismo ser electo para participar en la vida política de los estados. En fin, en ese sentido, vemos cómo son elementos importantes. La nacionalidad es un concepto que también es un criterio racional o natural de reparto de la población. Tomando en cuenta este criterio, los seres humanos se agruparán de acuerdo con la nacionalidad que tienen, ¿no? El artículo 30 constitucional nos establece de una u otra manera quiénes son mexicanos, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo hay dos cuestiones muy importantes. Es decir, ¿cómo se adquiere la nacionalidad? Bueno, la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización, ¿no? Y ya vienen todas estas teorías del derecho del jus sanguinis, ¿no? Y él, en este caso, la cuestión de haber nacido en un determinado territorio te va a otorgar la calidad de ser de una nacionalidad en específico, ¿no? En ese sentido, pues, es importante, pues, porque regulas de una u otra manera, vas a regular a qué estado se pertenece. Obviamente, los mexicanos por nacimiento son los que son nacidos en territorio de la República, independientemente de la nacionalidad de los papás o los que nazcan en extranjeros, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacido en territorio nacional. Y los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. La naturalización es también, en ese sentido, extranjeros que obtienen la nacionalidad, ¿no? A partir de un procedimiento en específico, en los que se le va a otorgar esta carta de naturalización en específico, ¿no? La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplen con los demás requisitos que el efecto se señale, ¿no? En ese sentido, no me voy a meter más en esta parte de la nacionalidad. Lo que sí quiero decir es que es un elemento importantísimo porque, como habíamos platicado, se vincula directamente con la parte política. Es decir, que el que es mexicano va a poder participar en este caso en las elecciones, en la formación de quienes van a ser o ejercer el poder. Profe,
Yo le voy a hacer una pregunta rapidito y me gustaría que, si fuera posible, usted me respondiera de la manera más breve para no quitarle más tiempo de su clase. La pregunta sería esta: ¿qué pasaría si al ciudadano empezara a rebajársele su identidad nacional, su sentimiento de identidad o su concepto de nacionalidad? ¿O qué pasaría si la retiramos, si se las quitamos a todos los ciudadanos de un estado? O sea, un ejemplo de su pregunta, o sea... No, como decir, nosotros los mexicanos nos sentimos bien mexicanos y somos bien mexicanos porque desde el 6º año nos ponen el himno nacional en el libro de lecturas. Creo que es hasta el final. En todos los libros está el himno nacional. Y desde que vamos a primaria, desde primer año, nos empiezan a decir la importancia de conocer de qué es ser mexicano. Desde todos los elementos que conforman a un mexicano. ¿Qué pasa si le retiramos al individuo ese sentimiento, ese concepto de nacionalidad que tenemos? ¿Qué sucedería? Ese sentido de pertenencia, ¿no? Correcto. Claro. Profe, algo muy fácil sería ese 50% que no participó en las elecciones. Son gente que no le interesa a dónde va la nación, es que viven para ellos y los demás. Ese es lo que le pasa al que le quites el sentido de nacional o de su nacionalidad. Claro, hay varios, depende también de la arista que usted tome, porque el concepto de nación, ¿no? Reflexionando un tanto, es un concepto que también es importante para los estados, precisamente porque te permite que te generes un vínculo dentro, en ese caso, dentro de ese espacio, y un vínculo también que tiene que ver con el de generar ciertas creencias para estar en un lugar, podríamos decir, es decir, el concepto de nación está muy vinculado, sí, está muy vinculado a una parte sociológica, pero creo yo que es un concepto que se usa o se ha usado más por una clase o se desarrolla por una clase en específica, o la clase de posición, la clase, podemos decir, la clase burguesa, precisamente para generar una identidad que es muy importante, ¿no? Para que no se separe, por ejemplo, en un territorio, perdón, para que se generen vínculos y en ese sentido permita, ¿no? De una u otra manera, pues, dar todo, por ejemplo, dar todo por la nación, ¿no? ¿Qué te dice el Estado cuando hay una guerra, por ejemplo? Es que tú eres, los norteamericanos, que son los que, digamos, realzan mucho esta parte del vínculo de la nación, ¿no? Vamos a ir a una guerra y entonces todos, si ustedes son ciudadanos norteamericanos, van a tener que ir a defender la patria, ¿no? O sea, pero si uno se pregunta ese vínculo, ese vínculo con la nación, esa identidad, dice, sí, yo voy a ser ferviente seguidor de mi nación y yo voy a defender. Entonces, hay muchos análisis que se pueden hacer con relación al concepto de nación, desde una perspectiva más política o sociológica hasta una perspectiva jurídica, ¿no? Que también tiene ciertos elementos, como dice su compañero, que nos permite dar a entender que una persona que no tiene valores cívicos, pues de una u otra manera, va a ser, no le va a interesar esta situación. Es decir, este concepto, por un lado, se puede usar en términos que no ayuden a la población, ¿no? Como esta cuestión de ir a la guerra y esta cuestión de defender tu territorio y esta cuestión, pero también sirve para que la población, en ese sentido, genere una identidad y de una u otra manera se sienta perteneciente a algo, a alguien. Si lo vemos ahora desde la perspectiva psicológica, creo que, no sé, bueno, no me acuerdo dónde estaba yo viendo una película, si vi una película o no me acuerdo, pero sobre por qué los alemanes, ¿no? Jóvenes, no los nazis, sino los actuales, tendían, perdón, reformulo la idea. La película era por qué había en la actualidad jóvenes que se unían a estas bandas
fascistas, ¿no? Actuales, neofascistas, y por qué eran seguidores de, en este caso, en términos generales, de Hitler, y por qué se armaba este tipo, o sea, por qué los jóvenes tendían a eso, ¿no? Y precisamente, y la característica era que estos jóvenes tenían ciertas problemáticas familiares, entonces llegaban estos tipos, les ayudaban, y entonces generaban un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, independientemente de la ideología, que si fuera una ideología racista o no, etcétera. El ser humano es muy dado, o los humanos somos muy dados a generar esos vínculos, ¿no? Y necesitamos desarrollar un sentido de pertenencia para, de una u otra manera, estar pues estables, equilibrados, ¿no? Es como el pertenecer a algo, ¿no? Entonces, el vínculo con la nación tiene que ver también con eso, que es muy importante, sí, es muy importante, pero también puede ser usado para otras lógicas, ¿no? Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, hablamos de esta pertenencia, por ejemplo, hablando del tema de los regios, ¿no? Que por qué eligen. Bueno, los regios, si ustedes se fijan, tienen no los regios, los que nacieron en el estado de Nuevo León, tienen un sentido de, no, nosotros somos la entidad que más trabaja. Pues si lo podemos ver así, ustedes son la entidad que más es explotada por los empresarios. Si nosotros lo analizamos así. Y ese concepto se puede ver como de manera positiva. Qué bueno que ustedes son trabajadores, qué bueno que ustedes se levantan 5 de la mañana, qué bueno porque ustedes son de Nuevo León, porque ustedes son ¿me entienden? Entonces, esos vínculos pueden ser usados, o sea, estos términos pueden ser usados de distintas maneras. O sea, hay muchos temas que se pueden analizar al respecto. Correcto, profe. No es lo mismo ir a la guerra bajo una bandera que bajo el nombre de una corporación. Exactamente, no es lo mismo, ¿no? Entonces, híjole, es un tema que se puede analizar desde diferentes perspectivas y que tiene diferentes consecuencias, pero ha sido usado o es usado por los estados precisamente para lograr también ciertos objetivos que si por ejemplo, van a la guerra, ¿no? Y al ciudadano le dice, pues es una baja más, ¿no? Sin importar tanto el hecho de que pues es una vida, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay muchas cuestiones que son interesantes al respecto. Bueno, para continuar, porque si no, no voy a acabar lo que quiero analizar el día de hoy. Entonces, bueno, en términos generales, pues es el territorio, dice aquí, sin la existencia del territorio no puede haber Estado, por lo tanto, Purrea Pérez afirma que es un elemento necesario, ¿no? Hay distintas funciones del territorio. Obviamente, la positiva es que establece fronteras, establece los límites de una actividad estatal, y la negativa es que constituye el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales que requiere el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico que emana de la soberanía del Estado, ¿no? En ese sentido, déjenme ver aquí, ahí está. Permítanme porque ya no quiere, ahí está. En ese sentido, pues, como ya les comentaba, es muy importante esta cuestión del territorio y esta cuestión de, en ese sentido, la nacionalidad. En cuanto a fines del Estado, también que establece aquí, Purrea Pérez establece una idea, pues sí, evidentemente los estados se supone que trabajan para generar un bien a la población. Digo, se supone porque si nosotros analizamos la historia de los estados en términos generales, pues muchas de las veces pues no consiguen generar este bien público que tendría que tener los estados. Es decir, tendríamos que tener una visión más abierta, en este caso, de los fines del Estado, ¿no? De una u otra manera, podemos entender que en ese sentido el fin general tendría que ser buscar la felicidad de sus ciudadanos o el bienestar de sus ciudadanos. Pero de una u otra manera, en la realidad es muy, muy complejo esta situación, porque podríamos decir que al final de cuentas también los estados persiguen digamos, la dominación de una clase sobre otra, ¿no? Hasta cierto punto, y digamos que la finalidad de este estado en específico sería mantener un orden que permitiera la dominación de esa clase de manera constante y permanente. Es decir, que existiera un equilibrio en ese sentido de la dominación de esa clase con relación a los otros, a la demás población, ¿no? Por eso les digo que de una manera idealista, pues sí, si a mí me dicen cuál es el fin del Estado, de manera ideal sería el bien, el orden, la paz, la seguridad.
si me preguntan de una manera realista, pues de una u otra manera los estados en los que vivimos, los estados capitalistas también persiguen la, digamos, la idea de que tienen que mantener ese orden a costa de una dinámica en específico, en este caso, por ejemplo, en el sistema capitalista, ¿no? Es decir, que tienes que tener 8 horas de trabajo, o incluso hasta más, tienes que tener un salario en específico, con condiciones específicas, y la tarea del Estado es mantener esas condiciones, aunque sean totalmente injustas, cosa que en México lo vivimos constantemente, todos los días, hay violaciones constantes a eso, pero la función del Estado es mantener, ¿sí?, el orden en ese, o mantener las cosas en ese orden, en ese esquema, ¿no? En fin, podríamos hacer otras discusiones al respecto de cuáles son los fines del Estado. Y por último, la autoridad, que me parece que es fundamental para el Estado. Es decir, si no hay autoridad, pues obviamente es muy fácil que se provoque un caos y es muy fácil que otros puedan llegar a invadir el territorio y ejercer su dominio, ¿no? Entonces, todos estos elementos, si se fijan, que se han desarrollado al transcurso del tiempo, pues son importantes para generar, yo diría, una unidad en el concepto de Estado. Es decir, digamos, la posibilidad de mantener un orden unido en términos generales. La autoridad se entiende por poder o facultad de mandar y ser obedecido, y por poder público a la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado. La autoridad y el poder público son necesarios para el funcionamiento de grupos sociales. Se requiere el orden y establecimiento de reglas que permiten la convivencia humana, las cuales se traducen en el ejercicio del poder, ¿no? Es decir, es muy importante para el Estado poder ejercer esa autoridad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, digamos que el fin del poder y el fin del poder político es que se tenga obediencia. Es decir, que los gobernados, en este caso, obedezcan a ciertas reglas, ¿no? Y en ese sentido, si no hay autoridad, pues se generaría de una u otra manera. Es la idea básica de Kelsen, profe, que dice el Estado, la normatividad es todo en el Estado, ¿no? Ahí estaríamos hablando de las ideas que a mí ya me tocó investigar, otras cosas, ideas contrarias, y, ¿verdad? Eso es para el rato, si quiere platicamos de eso. No, de hecho, sí, tendríamos que hacer una plática respecto a las críticas que se le hacen a Kelsen, porque pues hay otras posturas muy interesantes. Es decir, el análisis que hace Kelsen, pues me parece que es muy válido y creo que es fundamental, en este caso para el derecho, pero también hay otros análisis que tienen que ver con esas críticas. Es decir, el poder político se tiene que ejercer y en ese sentido, si se utiliza a través del derecho, pues qué bien. Y si es una normatividad que se ajusta a parámetros de cierta justicia, pues qué mejor. Pero esencialmente yo lo que les comento es que los estados, es decir, tenemos una visión romántica del Estado. Lo que estamos nosotros viendo pues es su estructura, pero realmente digamos que si le quitamos la parte bonita al Estado, si su esencia en términos generales, es decir, su esencia, su estructura básica es el ejercicio de la violencia. El poder político es eso, o sea, es decir, digamos que en última instancia se usa la violencia en los estados, pero el Estado es ese instrumento, es ese aparato, ¿sí?, que de una u otra manera ejerce ese poder hacia con los demás, hacia con la sociedad. Entonces, digamos que la visión romántica, es decir, pues es el Estado pues ayuda a generar bienestar social, el Estado es interesante porque genera paz y seguridad. Sí, pero si nosotros vemos la versión ya más descarnada del Estado, los Estados han ejercido siempre violencia, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo que hay que tener cuidado cuando se meten con el Estado, porque de una u otra manera no es un ente bonito, ¿no? Incluso Hobbes pues lo ponía como un monstruo, ¿no? Ustedes se fijan en la portada del Leviatán, el Estado pues es un monstruote enorme, ¿no? Bueno, entonces la política proviene de la acción que a su vez se origina en el titular de la decisión política. Tanto una como la otra están limitadas por la ley. La acción política tiene una libertad condicionada por el derecho positivo del Estado. Es la propia ley la que confiere atribuciones para tomar decisiones, lo que decía a su compañero, ¿no? Es decir, sí es importante el derecho, sí, a través de la ley, para poder trabajar, para poder ejercer sus actividades. El gobierno es acción por medio de la cual la autoridad establece una conducta a los gobernados, es dar órdenes en todo lo que se relaciona con el bien público.
Y la administración permite proveer de bienes y servicios para la satisfacción de los intereses que se consideran incluidos en la esfera del Estado y del bien público. La actividad administrativa se dirige hacia las cosas. El gobierno se relaciona directamente con las personas. En este sentido, me parece la reflexión interesante porque cuando nosotros queremos entablar una diferenciación entre gobierno y administración, bueno, principalmente Pérez Purroa dice, el gobierno es dirigido hacia las personas, es decir, son acciones políticas que tiene o que va hacia, digamos, los gobernados. Y la administración, en ese sentido, tiene que ver con los bienes del Estado, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el Estado se puede entender bajo estos dos aspectos, es decir, con relación a su gobierno y con relación a la administración. Que para ello el Estado moderno obviamente ha desarrollado estas cuestiones del principio de separación de poderes y la separación de funciones, ¿no? Tanto en ese sentido, estos dos aspectos, estos dos aspectos y el principio de separación de poderes ha funcionado a los estados precisamente porque han llevado a cabo la posibilidad de resolver las problemáticas que se suscitan dentro de su entidad, ¿no? Entonces vemos cómo las características esenciales son, bueno, en ese sentido, el Estado tiene personalidad jurídica, en segundo lugar, en teoría debería estar o existir una sumisión al derecho, es decir, que el Estado mismo, de una u otra manera, se tiene que someter a reglas específicas para poder actuar, cosa que de una u otra manera es un tanto contradictorio porque de una u otra forma, quien ejerce poder es muy difícil que se someta a sus propias reglas, ¿sí? Es decir, ¿cómo me voy a aplicar yo mis propias reglas si yo soy el todopoderoso que pueda incluso hasta modificarlas, ¿no? Pero este invento se da a partir de, digamos, el liberalismo político, en donde se le limita al Estado a que éste tenga que respetar ciertos derechos, es decir, derechos de sus ciudadanos, pero además se le dice al Estado que éste también tiene que estar sometido a ciertas reglas para, en este caso, generar el beneficio de la sociedad. Es toda una discusión también histórica que se tiene que hacer, se tiene que analizar para entender por qué el Estado se tiene que limitar a las reglas. Es lo que le llaman el famoso Estado del Derecho, ¿no? Cuando un Estado se somete con sus reglas, pues es un Estado que está controlado, ¿no? Porque de una u otra manera el poder del Estado es bastante amplio. Y en último lugar está la soberanía, que es una característica, facultad esencial del poder del Estado, que consiste en dar órdenes definitivas, hacerse obedecer dentro del orden interno del Estado y afirmar su independencia en relación con los demás estados que forman la comunidad internacional, ¿no? En ese sentido vemos cómo, no voy a ver la cuestión de la personalidad jurídica, lo que quiero yo es que veamos, que entendamos que el Estado se conforma de tres principales elementos: el territorio, la población y en este caso el gobierno, o la soberanía también, que es fundamental. Y esto digamos, apréndanselo muy bien, porque me va a pasar como cuando yo empecé, les voy a contar esta historia rápidamente, cuando yo empecé a dar clases, pues se me dificultaba mucho el tratar de que los alumnos comprendieran cuál era el concepto de Estado. Y un día me los topé a unos alumnos, me los topé en una reunión, y bueno, pues un alumno no me supo definir, digamos, al menos los elementos del Estado, ¿no? Si yo le preguntaba, bueno, a ver, estábamos en la plática, vamos a ver, entonces, ¿qué es Estado, no? Y dice, no, pues es que el Estado es un organismo, pero general, de poder. Y llegó otro cuate que estaba ahí con nosotros y obviamente él se aprendió la parte estructural, ¿no?, que define a lo que es el Estado, es decir, las características del Estado, y me parece que si podemos dar una definición en términos generales con estas tres características, es decir, el Estado pues es una organización política y que tiene en ese sentido un territorio, una población y un gobierno, y obviamente característica fundamental, tiene que ser soberano, ¿no? Y en ese sentido, si lo queremos analizar en términos muy generales, podamos dar ya esa definición de lo que es el Estado. Si queremos nosotros adentrarnos más a un análisis estricto, bueno, a mí me parecería que esa definición pues es un poco vaga, ¿no?, porque de una u otra manera los estados o el Estado tiene más condiciones, cualidades, tiene más características al respecto.
pero sí me gustaría que se quedaran con esa idea precisamente de decir, bueno, pues el Estado tiene esos 3 elementos, ¿y para qué sirve el Estado? Pues precisamente sirve el Estado para, de una u otra manera, ejercer control, ejercer dominación, ejercer también una forma de gobierno dentro de su territorio, y creo que es importantísimo porque si no estaríamos, digamos, sometidos a otros estados. Si no hubiera esta parte de la nacionalidad que decía su compañero, que tiene varias aristas, el término nacionalidad, ya, por ejemplo, si ustedes ven los del norte, muchos norteños, es decir, los países que colindan con Estados Unidos, se sienten norteamericanos, ¿no? Entonces, precisamente generar esos vínculos son importantes dentro del Estado porque te permite generar o producir una unión, una cohesión, es decir, un vínculo de identidad en específico. Entonces, en términos, cierro aquí la idea, sí. No nomás los del norte, profe. En Oaxaca, muchos de los pobladores de Oaxaca no se consideran mexicanos. Ellos dicen, soy oaxaqueño, antes que decir soy mexicano. Hay una fragilidad respecto a la identidad nacional, profe. Hay una fragilidad respecto a mantener varios estados que obviamente se encuentran en diferentes zonas geográficas, mantener una cohesión, una unidad, no es algo sencillo, y el estado, dependiendo del estado, puede ser un estado frágil o un estado fuerte. Muchos factores entran ahí. Sí, hay muchos factores y me parece que bueno, pues sí, los oaxaqueños tienen una identidad muy fuerte, muy entre ellos. Pero bueno, de ahí también han surgido 2 presidentes importantes en la historia, ¿no? Que Porfirio Díaz y Benito Juárez, ¿no? Que también les da ahí cuestiones interesantes. Pero sí, es muy frágil la parte de la identidad, ¿no? De forjar esta cuestión de una nación. Que les digo, puede tener sus virtudes y puede tener también sus desventajas el hecho de generar una cuestión así, porque les digo, los que son plenamente nacionalistas generan un grado de chauvinismo bastante extremo, ¿no? O un grado de racismo, si lo quieren ver así. Bueno, cerrando, cuando se tiene el elemento humano, o sea, la sociedad como base de las agrupaciones políticas y el territorio que la alberga, es preciso que existan otras notas o elementos denominados determinantes o constitutivos. La soberanía del Estado está limitada a la esfera de competencia del propio poder que emana de la misma organización jurídica política, la cual está determinada por el fin del Estado a partir de normas jurídicas que se encuentran enmarcadas en el derecho. No es posible concebir un Estado moderno sin considerar que existe como parte de su sustancia el ordenamiento jurídico, siendo el Estado de manera primordial el resultado de una conducta humana. Para poder comprender su naturaleza, es imprescindible estudiar la realidad de la gente de esa conducta, el hombre. Por ello, el estudio del elemento humano constituye la base del Estado. Implica de manera necesaria el análisis de la persona humana. Para estudiar el efecto se requiere previamente el conocimiento de la causa que lo produce. Bueno, en términos generales, pues me parece que tiene que ver con la consideración de estos elementos que estamos analizando. Déjenme encuentro rápidamente el archivo, perdón, la presentación que les quiero hacer para que veamos, nada más que no me acuerdo si está en... No, creo que sí la tengo acá. Permítanme. Ahí voy. Sí, miren. Bueno, esa es la de cómo, me gusta esta porque ya la encontré, es como el proceso de formación de los estados, es decir, hay una paz que se llama la Paz de Westfalia, que es un tratado, perdón, Tratado de Paz de Westfalia, que todos los autores que hablan sobre la teoría del Estado hacen alusión a este tratado porque específicamente es, digamos, el momento histórico en donde se está ya estableciendo en Europa precisamente que los estados tienen que tener o deben de tener un territorio delimitado. Este tratado establece ya una configuración en Europa de estas demarcaciones, de estas delimitaciones. Pero déjenme, comparto, permítanme, no se desesperen rápidamente. ¿Qué año sería ese tratado de Westfalia? ¿A terminar una de las guerras, profe? 1500, 1000, por ahí, sí, no quiero mentirle, 1600. Chequen a ver si me hacen el favor de checar en Wikipedia.
Nada más mientras para los teóricos del Estado ha de ser súper importante ver el desarrollo del Estado de Israel, profe, porque a lo mejor ahí, no sé, tiene que ver con las diferentes teorías, ¿no?, que se han generado. Sí, bueno, Israel es más bien un ejercicio de política internacional, ¿no?, de dominación internacional. Pero entonces, miren, rápidamente para que vean cómo las demarcaciones, o sea, por qué es un elemento importante el territorio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de épocas históricas, o los historiadores hablan de épocas históricas, es importante entender que los procesos, o sea, son procesos de años. Es decir, el Estado moderno que nosotros conocemos, pues se forjó a partir de bastantes procesos, bastantes variables, y en ese sentido el territorio es una de ellas. Es decir, para que los Estados modernos dijeran, se tiene que tener un territorio en específico para que se pueda considerar un Estado, bueno, pasó mucho tiempo. Sabemos que hay sus excepciones, eso sí, como por ejemplo los judíos, ¿no? Pero miren, si se fijan, vemos aquí en la parte de los romanos, cuando ya estaba en decadencia el Imperio Romano y se divide en dos, vemos cómo esta parte de Europa Occidental, ¿no? Y incluso que habla con Turquía, con África incluso. Entonces, vemos cómo no existía un espacio determinado para ejercer, el poder, ¿no? Es decir, había todo un espacio muy grande en donde pues se aplicaba por parte de los emperadores. Y después vemos otra parte histórica, como después de ¿cómo se dice? Se desaparece, el Imperio Romano, vemos cómo se forma otro imperio, que son territorios bastante grandes. O sea, son espacios que no podemos tenerlos como delimitados. Y si se fijan aquí en esta parte, los españoles, por ejemplo, estaban dominados por los árabes, ¿no? Es decir, todavía no se podía reflejar la España que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Incluso si ustedes ven, en esta parte todavía no podemos conocer a Francia como tal, ni todavía podemos ver incluso a Rusia o Italia, ¿no? Que es la bota que vemos. Es decir, estaban establecidos poderes, pero eran territorios muy amplios, muy grandes, ¿no? Y en ese sentido, cuando ya empieza a establecerse la parte del Imperio Germánico Sacro-Romano, es decir, incluso hay una ruptura con el Imperio Carolingio, vemos cómo ya empiezan a delimitarse algunos elementos que nos pueden dar la idea de establecer que Francia, que es Alemania, que es Inglaterra, como tal, ¿no? Es decir, si se fijan, hay un proceso, yo lo que digo es un proceso de limitación y de disminución de los espacios para la conformación de los estados y en este caso del territorio, es decir, como elemento fundamental del Estado moderno. Vemos cómo, si se fijan aquí, bueno, esta imagen no está muy clara, pero vemos cómo ya se empiezan a establecer, ¿no?, algunas dinámicas de separación. Y si se fijan aquí, los autores siempre nos hablan de que por qué en Occidente es donde surgen esta parte de los estados modernos. Bueno, hay un autor que se llama Charles Tilly que establece que los estados modernos surgen no solamente por esta cuestión de estar en Occidente, ¿no?, sino más bien porque hay una constante relación de violencia y de guerras en Occidente. Es decir, constantemente se estuvieron peleando diferentes pueblos con diferentes identidades, ¿no?, hablando de la identidad en ese sentido, y eso hace que en este caso Occidente y estos estados desarrollaran otros elementos que son importantes para la constitución del Estado moderno. Es decir, la guerra es fundamental para los estados modernos. Por eso yo les digo que si nosotros queremos ver una cara no romántica del Estado, pues es que el Estado es violento por naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros hacemos un análisis de las guerras que ha tenido Europa, incluso las principales guerras se dieron en el siglo pasado, es decir, las últimas guerras, las más violentas que ha tenido la humanidad, se han dado en Europa. El siglo pasado fue terrible en cuestiones de guerras, ¿no? Y más para los europeos, que realmente se mataron, ¿no? Literalmente se mataron los europeos. En ese sentido, eso es un elemento fundamental para el desarrollo de los estados modernos. Y vemos cómo poco a poco ya se van estableciendo espacios específicos
con relación incluso, yo siento que tiene mucho que ver para la formación de los estados, la parte de identidad, la parte de idioma, la parte de la cuestión de la cultura, porque vemos cómo de una u otra forma los estados se van vinculando con relación al idioma, ¿sí? Los galos, por ejemplo, en Francia, ¿no? Los españoles o los italianos, ¿no? Digo, y los alemanes como tal. Entonces vemos cómo ya en la Europa del siglo XVI ya tenemos las delimitaciones específicas que nos van a dar lo que es el nacimiento del Estado moderno con relación al territorio como tal, ¿no? Entonces vemos cómo es todo un proceso. Ojo, para que se dé este proceso, no desde un día para otro, también influyeron otras variables, como es la parte de la invasión que se da, la invasión que se da y la conquista que se da a América. Es fundamental en ese sentido, como los europeos, si no se hubiera dado esta invasión, habría sido muy difícil que los europeos se hubieran podido desarrollar como estados como tal, ¿no? En ese sentido, bueno, son varios elementos que nos dan esta parte del territorio y que nos permiten entrever de una u otra manera cómo los estados, en cuanto a sus espacios, a través del tiempo van modificándose, ¿sí? Y, por ejemplo, les voy a pasar otra, ese es el de la ciencia política, les voy a pasar otra, rápidamente para cerrar esta idea que quiero que ustedes entiendan, nada más que dejen encuentro el archivo, que tiene que ver con la parte de, permítanme, la parte del territorio mexicano, por ejemplo, ¿no? Y vemos igual, o sea, cómo el territorio en México se ha modificado. Permítanme. Este es otro archivo. Bueno, ahí se ve ya nuestro cuerno de la abundancia, ¿no? Si lo están viendo, el cuerno de la abundancia que después de que llegan los españoles ha sido saqueado y saqueado y saqueado. Pero vemos cómo, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo es muy interesante, como las 13 colonias en Estados Unidos, que era este espacio, si nosotros analizamos de la costa atlántica, este paso reducido, ven cómo las colonias, cómo en este caso la Nueva España abarcaba territorios bastante amplios, ¿no? Si se fijan ahí, ese es el espacio del estado, bueno, podemos considerarlo de la colonia española. Era un espacio bastante grande, vean, cómo de una u otra manera teníamos hasta Centroamérica, daba desde Alta California hasta Centroamérica nuestro territorio, y vemos cómo los Estados Unidos, teniendo esta franja roja, que era Estados Unidos en el inicio. Estados Unidos inicia con esas 13 colonias, la franja rosa, porque lo demás era de Inglaterra y de Francia, ¿no? Y de España, la Florida era española también. Y en ese sentido, ven cómo se fueron expandiendo, ven cómo empiezan con Texas, después van con la parte de la Alta California, y toda esta parte en medio se lo quitan a los franceses, y logran de una u otra manera, estas colonias inglesas logran expandirse hasta la costa atlántica, ¿no? Y hasta lograr tener este espacio como tal. Entonces, de una u otra manera, vemos cómo los territorios se van modificando, los territorios han ido cambiando, y más el territorio nacional, que de una u otra manera, de tener bastante, se le quita la mitad del territorio nacional, ¿no? Hasta aquí, esto en cuanto a cuestión de imágenes y en cuanto a cuestión del territorio. Es decir, para hacer una reflexión, en términos de que los estados, ¿sí?, no son fijos. Ahora, y siempre han estado en constante cambio, ¿no? La próxima idea que viene ahora es que, por ejemplo, México se va a dividir en regiones. La parte norte se va a hacer una región, un estado diferente, la parte centro y la parte sur. O sea, México se va a fragmentar en 3 espacios grandes, ¿no? La franja norte, franja centro y franja sur. Y no sabemos qué pase al respecto. Quizá y sí, no lo sabemos, pero la idea es esa, ¿no? Es decir, que
Incluso los Estados Unidos también están pensando en que la parte sur, que está California y Texas, esas dos regiones también van a constituir nuevos estados. Las condiciones van cambiando y también tiene que ver mucho con cuestiones económicas, ¿no? Bueno, en ese sentido, vamos a analizar la parte de la soberanía, que es el poder que se ejerce en un determinado territorio. Nada más, déjeme comparto la presentación. ¿Cómo ven? ¿Cómo veo, Arturo? Sí, muy interesante, profe, muy interesante. Ahorita me quedé clavado viendo el territorio que era de Francia y pues sí, o sea, cuando uno se pone a ver los nombres de los lugares en todo eso, lo que era la Luisiana, o sea, uno se encuentra con nombres franceses por todos lados, ¿no? Yo a veces yo reflexionaba sobre eso. Igual, si nos vamos a la costa oeste, todos los nombres están en español. Hasta eso los gringos respetaron los nombres tradicionales de los lugares, los nombres históricos. Algunos tienen nombres en su lenguaje nativo americano, otros tienen nombres en español, otros tienen nombres en francés. Bastante interesante ese punto también. Sí, entonces creo que es importante porque los estados modernos, los estados contemporáneos, que inician con Europa, ¿no? Después se trasladan a todas las latitudes, pues de una u otra manera dice, hay un autor que se llama Wallenstein, que me parece interesante, que se ha generado todo un sistema de estados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación conjunta entre los estados, pero que de una u otra manera, si no se le otorga la calidad de estados, pues no pueden entablar relaciones económicas. Es decir, es importante actualmente para los estados que internacionalmente sean reconocidos como tal, y de una u otra forma, el sistema capitalista se nutre de estas relaciones, de estas demarcaciones. Es decir, es vital, es fundamental que los estados tengan estas demarcaciones, porque va a permitir de una u otra manera a los empresarios, por ejemplo, determinar en dónde voy a ubicar mi inversión, o en dónde voy a explotar más, en qué estado se permite ciertas regulaciones y en qué estado no se permiten ciertas regulaciones. Es decir, es necesario que existan los estados precisamente porque es un mapa para los empresarios o para los que están dentro del movimiento del sistema, dentro del sistema capitalista, perdón, es necesario para invertir, ¿no? De una u otra manera es fundamental, porque si se fijan, en unos estados hay ciertas condiciones, en otros estados pues no lo hay, ¿no? Incluso, sí. Sí, profe. Claro, los estados tienen que, lo estamos viendo los elementos del estado, ¿no? Y todos son importantes, todos se requieren para la concepción tradicional que tenemos de un estado. Los elementos son básicos, ¿sí? Ahora, aún así, que los estados protegen su territorio, no solamente hay que proteger el territorio, hay que proteger de las ideologías que entran al estado, porque esas ideologías que entran al estado pueden influenciar en que se modifiquen algunos de sus elementos básicos del territorio. Un ejemplo claro, ya lo platicamos, es el Estado Vaticano. Es una cosita, es una colonia en medio de Roma, ¿sí? Son unas cuantas manzanas y es un país, es un estado dentro de otro estado. Este país es soberano, este país, el Vaticano. Esta cosita tan pequeñita ahí enclavada en medio de Roma tiene una gran hegemonía en los estados alrededor del mundo, ¿sí? Es una hegemonía, podemos decir, religiosa, ¿no? Influye de muchas maneras. Si a un estado se le permite que libremente ejerza un tipo de influencia sobre los otros estados, eso puede ser peligroso para la supervivencia del estado en cuestión. Y entonces, no solamente hay que proteger la población, proteger la letra de la ley, proteger el territorio, sino también proteger de ideologías extranjeras que puedan llegar a desestabilizar el Estado. Sí, claro. Bueno, hay muchos elementos ahí de análisis que es muy interesante, ¿no? Pero de una u otra manera, pues esta parte de la soberanía que es fundamental para entender cómo, digamos, los estados se protegen, ¿no? Porque de una u otra manera la soberanía es eso, es decir, de tener la posibilidad de al interior ejercer el poder político a través, obviamente, de su normatividad en específica,
y al exterior de ser tratados, dicen los de derecho constitucional, bueno, me acuerdo mucho de Tena Ramírez, de ser tratados como iguales, ¿no? Esta doble dimensión que habla también incluso el autor que les dejé leer sobre la doble dimensión de la soberanía interna y la soberanía externa, ¿no? Digo que es muy, muy cuestionado, pero vamos a ver rápidamente a qué se refiere cuando hablamos de este término, ¿no? La soberanía es un concepto básico de la teoría del Estado, tiene que estudiarse a partir de los diferentes momentos de la historia de la humanidad, tomando en consideración que las diversas ideas que se han tenido acerca de ella responden a la situación histórico-política de las naciones. La soberanía es entonces el derecho que tiene el pueblo a elegir sus leyes, sus gobernantes y a que les sean respetados sus derechos. Y si se fijan, ya voy a conectar preguntas que les hice yo al principio, ¿por qué la soberanía tiene que tener o tiene que estar el Estado? Que creo que de una u otra forma me lo contestaron bien. El poder del Estado cuenta con la soberanía como uno de sus elementos esenciales y es el pueblo quien lo detenta y ejerce por medio de los órganos del Estado destinados para dicho fin. Entonces veamos cómo es importante en ese sentido la cuestión de la soberanía. El pueblo soberano, ¿no? Esta discusión que trataba yo de establecer es en el que se sustenta el poder supremo del Estado, como lo establece el artículo 39 de la Constitución Política. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y creo que es muy interesante porque precisamente, digo, llevarlo a la práctica no es tan sencillo, ¿eh? Créanme que hay muchos elementos que nos hacen ver que este concepto es idealista, pero de una u otra manera se ha estructurado de esa forma precisamente porque es la manera de darle la oportunidad a toda la población de participar en el poder político. La idea central del poder soberano, voy a tratar de resumirla, con que Rousseau es quien ha planteado esta modificación, el pueblo soberano, porque hay todo un desarrollo de esta idea, pero el principio era monarca soberano, ¿sí? El principio de esta discusión tiene que ver con monarca soberano y llega Jean-Jacques Rousseau y nos dice, un momento, el monarca no es el soberano. Tenemos que modificar la ecuación y tenemos que decir, el pueblo es el soberano. Entonces, obviamente la justificación teórica política que se hace es muy interesante. Hay muchas críticas que se hacen al contrato social de Rousseau, pero tiene una base política y una base de filosofía al respecto. Es decir, no es solamente decir que el pueblo es soberano porque pues todos pertenecemos al pueblo. La idea de Juan Jacobo Rousseau era buscar la manera de que los individuos permanecieran libres en la sociedad, porque él dice, de una u otra manera, él decía que en nuestra sociedad se pregonaba mucho que hay libertad, pero en todos lados, dice, veo a gente o a población encadenada, ¿no? Entonces, el fundamento central de Juan Jacobo Rousseau en ese sentido era buscar la manera que viviendo en sociedad pudiéramos permanecer libres, ¿no? Entonces, esta justificación que incluso también con Montesquieu ya se estaba planteando esta situación, es decir, de tenemos que ponerle límites al poder y un equilibrio al poder, porque el poder monarca es un poder que tiránico, déspota, ¿no? Hasta cierto punto. Y los franceses vivieron mucho esa situación, ¿no? El ejemplo clásico es Luis XIV, que incluso se hace la famosa alusión de el Estado soy yo, ¿no? Entonces imagínense la personificación del Estado por el monarca. Entonces, para entender por qué de una u otra manera se plantea esta cuestión de que el pueblo tiene que ser soberano, pues precisamente porque se cambia la ecuación de monarca soberano a pueblo soberano. Pero digamos que los autores precisamente nos hablan de que fue importante el concepto de soberanía para el monarca porque también había dos cuestiones. Primero, la parte del poder político que tenía la Iglesia, ¿sí? Y que incluso decía la Iglesia que, digamos, le otorgaba la posibilidad al poder terrenal de que éste utilizara el ejercicio de poder
obviamente a través del permiso que le daba la iglesia para que éste lo ejerciera, ¿no? Poder divino y poder terrenal, estas divisiones, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, la cuestión de que los monarcas, pues sí se encontraban muy limitados para el ejercicio de su poder. Entonces, pues era necesario buscar la manera en que el monarca le quitara el poder, limitar el poder eclesiástico para que éste lo pudiera ejercer sin la disputa entre estos dos entes políticos. Y en ese sentido, pues el pueblo soberano ya viene hasta el final, ¿no? Incluso, digamos que son muy interesantes las teorías de Rousseau. Si tienen, digamos, algún día tiempo para leerlo, léanlo, no es aburrido, no es pesado. En ese sentido, me parece que Rousseau incluso sirve para que los pueblos de otras latitudes fueran independientes. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero que las independencias, por ejemplo, en América Latina, de las colonias, la base fundamental, la base teórica al respecto tiene que ver con el contrato social. ¿Sí? Y en ese sentido, es decir, los individuos tienen la posibilidad de buscar su libertad en cualquier momento, ¿no? Y esta parte de justificación, pues es interesantísima porque si el pueblo, de una u otra manera, es decir, la unión de cada uno de los individuos, decide ser libre y decide modificar su gobierno, de una u otra manera, estamos hablando de que se está respetando una voluntad general, ¿sí? Y se está respetando la decisión de la mayoría sobre, ¿sí? y la libertad de la mayoría sobre la posibilidad de elegir qué rumbo se tiene que tomar, ¿no? Entonces creo que por eso es importante entender que la parte de que el pueblo es soberano, pues es fundamental en esta idea de trasfondo que existe. Es decir, no es tan sencillo. Cuando hablamos entonces de Constitución y hablamos del artículo 39, es importantísimo que entendamos que de lo que se trata es que buscar que el individuo, ¿no?, tome las determinaciones necesarias para ser, en ese sentido, libre, ¿no? Y él decía, es importante vivir en democracia precisamente porque, digamos, esta posibilidad de que cada uno pueda ejercer sus decisiones, es decir, pueda llegar a ser libre, pues nos permite encontrar la libertad, ya que sería ilógico o sería un absurdo que las personas eligieran la esclavitud sobre la libertad, ¿no? Por eso para Rousseau decía, pues todos van a escoger el camino de la libertad, ¿no?, contrario al camino de la esclavitud. Digo, Rousseau no se topó con los elementos que tenemos ahora, que tienen que ver con alienaciones y que tienen que ver con técnicas para persuadir y toda esta parte que hacen que el individuo de una u otra manera no sea libre, ¿no? Y que sea persuadido para otras decisiones. Pero de una u otra forma, a nivel político, todavía seguimos hablando del ginebrino y todavía seguimos, en nuestra Constitución, seguimos planteando estas ideas. Hay muchas críticas en la actualidad respecto a esta formulación teórica, pero bueno, al final de cuentas, a mí me parece que no se ha encontrado otra salida al respecto más viable. Y a mí me gusta mucho esta idea porque de una u otra forma, aunque sea idealista, es decir, que busque de una manera pues no tan sencilla aplicarla a la realidad, pues la tendencia es esa, es decir, es buscar constantemente pues que los individuos tengan igualdad y tengan libertad dentro de la sociedad, que creo que esa es la base de estos autores que se les denomina contractualistas. Por eso yo les dejé leer estas páginas, porque a mí no me interesaba tanto analizar la parte de los españoles y todo esto, sino la parte de los contractualistas que le dan forma al término de soberanía, ¿no? Y van ahí justificando pues las modificaciones políticas al respecto. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Pregunta? ¿Sí se ha entendido bien? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, vamos rápido. En ese sentido, me quedan unos cuantos minutos, pero soberanía, que tiene que ver con super omnia,
Significa lo que está por encima de todo, el poder que no reconoce otro poder. Para algunos viene de la voz francesa superamos, que quiere decir potestad o imperio. Consideran, en este caso, que el concepto es histórico, pues proviene de la lucha de los señores franceses frente al pontífice y su gran servidor, el emperador. Es un principio que respondía a la idea ética y política, pero más tarde evolucionó el concepto hacia cuestiones jurídicas. El concepto está relacionado con el poder, ¿no? Bien, aquí vamos a ver, soberanía, nada más voy a ver a Bodino. Soberanía es el poder supremo, poder perpetuo y absoluto sobre los ciudadanos y súbditos no sometidos a las leyes. Jacques Rousseau señaló que soberanía es la voluntad general que reside en el pueblo o en la nación y constituye la fuente de la normatividad jurídica, primordialmente de la Constitución. Varias teorías, bueno, la principal es de Bodino, o Baudin, ¿no? En su obra Los 6 libros de la República señaló que esta es un gobierno común de varios con potestad soberana. La República se define por el grupo o elemento humano y por el poder soberano. La soberanía en la teoría de Bodino, por lo tanto, es el poder absoluto y perpetuo de un Estado. Es una fuerza de cuya posesión se asegura la unidad de Estado y se mantiene su existencia como cuerpo político independiente. Se caracteriza por ser legalmente supremo y perpetuo, ¿no? No se puede dividir, no se termina con el paso del tiempo y tampoco es un objeto que se pueda comprar o vender, ¿no? En ese sentido, si se fijan, está tratando de justificar el poder del rey, ¿no? Porque le decía, es que es un poder absoluto y perpetuo, punto. No se puede modificar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, también otro teórico que es muy importante para la construcción, en este caso del Estado, es Thomas Hobbes. Y en este caso, lo que señala lo siguiente, más bien construyó su teoría de la soberanía buscando una explicación dentro del propio Estado. Se oponía a la idea del origen natural de la comunidad política al afirmar la condición egoísta de la naturaleza humana, condición que da lugar a la guerra de todos contra todos. El Leviatán es una especie de persona o grupo autorizado por una multitud de hombres en virtud de un pacto para que se use a su arbitrio el poder de todos con el fin de asegurar la paz y la defensa comunes. A partir de este momento, la multitud se convierte en un pueblo, ¿no? En ese sentido, de lo que se trata es que se le dote de ese poder, en este caso al soberano, al monarca, ¿no? Pero me voy a ir con Rousseau, ¿no? Uno de los escritores más importantes del grupo de los enciclopedistas franceses consideraba que la sociedad civil o comunidad política nace de un pacto o contrato entre los hombres. Pero como los hombres no pudieron mantener esta situación de igualdad natural, al suscitarse diferencias entre ellos, surgió la necesidad de que consentaran un pacto de convivencia o un pacto social. En sus obras, el ensayo sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y el contrato social advirtió que hay necesidad de que el hombre pase de un estado natural a un estado consecuencia de un contrato social en la medida en que la comunidad tiene que cumplir sus propios fines. Por lo tanto, la soberanía queda depositada en el pueblo y es a partir de este poder que se crean las leyes y se organiza al Estado, ¿no? De una u otra manera, pues, en la actualidad, dice, es necesario que incluso la soberanía, y en este caso el Estado se someta al derecho. Dice, una vez que la comunidad política ha transitado del estado natural y se ha convertido en un estado de derecho a partir de la materialización de ese pacto o contrato en una ley fundamental, en este caso Constitución, el Estado queda sometido a los límites establecidos por el derecho. La primera regulación que establece la ley fundamental se refiere a la forma de gobierno, señala en que quien reside y en quien se deposita la soberanía para su ejercicio. Diseña la forma de gobierno, los principios, la estructura, los controles constitucionales, y el derecho va a precisar los límites del Estado y las normas reguladoras de las relaciones jurídicas de los particulares, de los órganos del poder público y los que se van a dar entre gobernados y gobernantes. Entonces creo que la soberanía, ¿no? Ese poder supremo que es absoluto y perpetuo, según Bodino, y en este caso la soberanía del pueblo que le va a otorgar libertad al pueblo y a los individuos del pueblo a través de este pacto que habla, se me había olvidado esta idea del pacto que habla de la necesidad de una u otra manera establecer ciertas condiciones para que se pueda vivir en la sociedad, ¿no? Es de una u otra manera importante para el concepto de la soberanía, ¿no? Precisamente porque esto va a configurar la posibilidad de que los estados pues tengan esta
justificación del ejercicio del poder político o de su ejercicio del poder político. Y por último, nada más me falta señalar que esta parte de la característica de la soberanía, pues la podemos ver a nivel interno y a nivel externo, que son características también de la soberanía, y en ese sentido, a nivel interno, pues es la posibilidad de generar su propia normatividad, y a nivel externo, pues de conducirse de manera autónoma e independiente con relación a otros estados. No sé si hasta aquí hay alguna duda al respecto. Les dejé una tarea, espero que me la hayan contestado, del libro, y que me hayan leído o hecho esta lectura del libro de Pérez Porrúa, que lo tienen ustedes en digital. No sé si hay alguna pregunta o comentarios respecto a la soberanía. Yo, profe, un comentario y del otro día que platicaba el compañero Arturo, de que entonces sí la normatividad puede estar en los estados modernos ya es sobre la soberanía, o sea, porque este poder soberano, ¿no?, que nosotros le otorgamos a los ciertos gobernantes, también tienen que estar, se rigen bajo las normas. Inclusive leíamos que todos los estados actuales, para tener una convivencia con otros estados, tienen que llevarse a cabo bajo normas internacionales, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que inclusive esa soberanía tan perfecta, tan poderosa, también tiene sus limitantes, que es uno de los limitantes, que es obviamente las normatividades, las reglas de trabajo que tienen que tener. De ahí viene la frase de Benito Juárez, tanto entre los individuos como entre las naciones. O sea, estamos hablando de un poder soberano, un poder máximo, pero dentro de un territorio, ¿sí? O sea que hasta el gran poder, el Leviatán, ¿no? Ese gran poder que conforma el Estado, tiene donde inicia y donde termina su poder. ¿Dónde termina su poder? Su influencia, su hegemonía, donde empieza la hegemonía, la influencia, la soberanía de otro Estado, diría yo. Pues sí, en teoría, la soberanía tendría que ser así, pero déjenme les comento que en la actualidad las normas no las produce, bueno, sí las produce el Estado, pero hay, a nivel económico, hay o sea, por ejemplo, los acuerdos internacionales o los tratados económicos han roto con esta idea de que los estados puedan producir sus propias normas. Entonces, por eso les digo que hay una fragilidad ya en el concepto, estos conceptos, porque quien hace las normas no son los estados ni la población. Determina qué normas se tienen que aplicar, ¿sí? Y en ese sentido, creo que es interesante porque precisamente si nosotros vemos, por ejemplo, en cuanto a los acuerdos que se hacen internacionales, pues dígame de esos acuerdos en cuántos realmente se ha participado por parte de la población. Ojo, entiendo que hay un mecanismo para aprobar tratados internacionales que son, en este caso, los senadores quienes tienen que ratificar estos acuerdos, es decir, estos tratados, y obviamente se deja la representación de los senadores, es decir, se dice, bueno, pues de una u otra manera los senadores representantes del pueblo son los que van a aprobar estos tratados, pero de una u otra manera los estados están sometidos ya a una lógica económica que les dice, ¿sabes qué? La economía va así, y si tú sabes si la aplicas o no la aplicas, ¿no? Entonces, creo que la soberanía en ese sentido se está, pues, modificando, ¿no? Sí, es atenerse a las cosas. El pueblo puede hacer lo que quiera. El pueblo es soberano y el pueblo puede actuar de la manera que desee. Se atendrá a las consecuencias, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto? Estamos hablando del derecho internacional, estamos hablando de dónde el poder de un Estado comparado con otro, dónde empieza el poder de un Estado y dónde termina y dónde empieza el poder del otro Estado. Sí, ¿cuántas veces no hemos visto a los Estados Unidos ignorar las directrices de la ONU? ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir que la ONU es un elefante blanco? Sí, son ejemplos, hay por montones, ¿no? Donde entonces, ¿dónde viene a quedar? Pudiésemos hacer la pregunta, entonces, ¿acaso con toda la normatividad jurídica que se ha escrito, podemos decir que aún vivimos bajo la ley del más fuerte? Bueno, yo dejo esa pregunta ahí.
interesante. Sí, es muy interesante todos estos cuestionamientos. Pues déjenme, chicos, perdón que rompa con esta discusión, déjenme paso lista, porque ahora sí que me lo piden. Arellano Torres, Luis Gerardo. Profe, discúlpeme que lo interrumpa. Hay dos compañeros que me mandaron un mensaje. Karina López es una de ellas, que creo que motivos de trabajo no se pudo conectar. Igual yo le comenté que la clase la voy a subir a YouTube para que no tenga acceso a la plataforma, la puedan checar. Entonces, nada más Karina López que me avisó que le comentara a usted. Y hay otro compañero, Ángel Castro Castillo, también me pidió que le comentara que por razones fuera de su alcance no pudo estar en la clase. Ok, entonces déjeme continuar. Arellano Torres, Luis Gerardo. No está. Brenda Becerra Sánchez. No está. Gómez Sánchez Miguel. Presente, profe. Muy bien. González Cuelo María José. José Armando Hernández Reyes. Jiménez Calvillo Juan Arnulfo. Presente, maestro. Bien. Márquez Macías Arturo. Presente, profe. Muy bien. Medrano Ibarra Saraí. Méndez Martínez María Fernanda. Villanueva Campos Daniel Alfonso. Villegas Villaneda Diego. Volantín Quinto Anet Nayeli. Lisbeth Gallardo Erlinda. Ilse Aquí Nayeli. estoy presente. Perfecto. Ilse Nayeli Martínez Ramírez. Jonathan Omar Wilson Rodríguez. Y Rodríguez Guerrero Amauri. Bueno, ok, permítame. Listo. Muy bien. Sí. Perdón, soy Karina López, sí estaba presente en la clase, nada más que tuve problemas con mi compu, que me estaba sacando de la reunión, pero aquí estoy presente. Muy bien, gracias, listo. Compañero. Gracias. Entonces, bueno, pues de tarea todavía no puse tarea, que me hubiera gustado ponerles más tarea. Vamos el lunes, otra vez, ahora sí me comprometo a subir la tarea del sábado, que vamos a ver. Les diría que de una u otra manera, pues me gustaría que volvieran a releer la parte de soberanía. Vamos a ver películas también. Del mismo libro, maestro, de Pérez Porrúa, de Porrúa Pérez. Sí, leamos la parte que les dejé. Quiero que lean esa parte de la soberanía porque es importante, pero ya les diré la tarea el lunes. Así que, bueno, pasen un bonito fin de semana, descansen y nos vemos el próximo sábado. Ya les daré indicaciones al respecto del examen. Listo, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Bye.